Está ese. Tiene ese si quiere. ¿O prefiere otro? Ah, pues sí. Muchísimas gracias. En primer término, pues agradecer a los organizadores, la verdad, la oportunidad que nos dan de compartir experiencias en la región. Digamos, yo creo que en este mundo globalizado, donde los derechos humanos son universales, es importante que todos manejemos un lenguaje común y que podamos aprender de las distintas experiencias y coyunturas de los países. Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias por esta oportunidad. Voy a tratar de irme muy rápido porque son solo 15 minutos. Lo primero sería compartir, a partir de estas mesas que hemos estado teniendo, los principios rectores del derecho de acceso a la información en México, para fortalecer un poco la idea que ya manejaba Dante Negro de por qué tiene que haber muy clara una definición conceptual de todos los tópicos que abarcan el derecho de acceso a la información. Si no tienes claros los conceptos a proteger, qué se protege, quién protege y cómo se protege, va a haber una confusión legislativa y un problema, digamos, de organización al interior de los países. Entonces yo destacaría, por ejemplo, el primer punto. Sabemos que toda persona es titular del derecho de acceso a la información porque es un derecho universal. Ese es un principio de los derechos universales, de los derechos humanos, su universalidad. Ahora, aquí yo veía algo que tenían en la normativa que están pretendiendo aprobar, digamos, sé que es muy preliminar, en donde hablaban no solo de particulares solicitando, sino de las autoridades solicitando. Y pareciera que eso tiene que ver más con un intercambio o una colaboración interinstitucional que con el ejercicio del derecho humano de acceso a la información por particulares. Ahora, no es necesario acreditar un interés jurídico. Esto también tiene que ver con lo que ustedes mencionaban de no pedir números de identificación, porque justo como es un derecho humano, cuando yo empiezo a establecer requisitos para ejercer el derecho, pues entonces lo hago nugatorio. Por ejemplo, en México pide Mickey Mouse y pues todo el mundo se enoja, porque yo estoy muy ocupado para contestar a Mickey Mouse, pero Mickey Mouse no tiene que identificarse. Me dio un nombre, les voy a contestar, la información está claramente identificada y se responde a la solicitud de información. Entonces, como no tiene que acreditar un interés o una legitimación activa, yo no tengo que pedirle que Mickey Mouse se identifique, entonces se atienden las solicitudes de información. Ahora, este es un derecho que obliga a todas las autoridades, sin distinción de nivel de gobierno. Este es muy importante, que es lo que nos aparta y nos aclara el derecho de petición. El acceso a la información tiene que ver con información que resguarda el Estado, y hay que empezar a definir qué es la información. La información es todo aquel documento que conserva una autoridad por cualquier causa y que está en documentos electrónicos, audiovisuales, de cualquier tipo. Entonces, en el derecho de petición puedo pedir la elaboración de un documento ad hoc que no existía. En el derecho a la información, que está vinculado con la rendición de cuentas, lo que quiero es un diagnóstico de cómo cierto ministerio, por ejemplo, está realizando su actividad. O sea, quiero saber qué fue lo que hiciste en el cumplimiento de un contrato de obra pública millonario. No quiero que me generes un documento y me lo platiques, quiero que me des los documentos que dan cuenta de cómo se llevó a cabo el cumplimiento de ese contrato. Entonces, aquí ya hay una clara distinción entre este derecho de petición y el derecho de acceso a la información. Entonces, en México no podemos obligar a las autoridades a generar un documento ad hoc para dar respuesta, porque incluso, viendo bien que lo hagan en algunos casos, pues eso no es lo que da cuenta y prueba cuál fue la gestión pública en determinado tópico. Ahora bien, el principio de máxima publicidad, que nosotros, por ejemplo, como órgano garante lo utilizamos mucho diciendo: en caso de duda voy a resolver a favor del acceso a la información. En México los servidores públicos de pronto dicen: no, en caso de duda que me lo ordene el IFAI. Yo no me peleo con Telmex, o sea, no quiero tenerlos encima, o no me voy a pelear con el sindicato de maestros. Entonces, en caso de duda le aviso al sindicato para que venga como tercero interesado y que me revoque el IFAI la clasificación de información que es pública. Entonces, todo el tiempo hacemos estos ejercicios de ponderación para ver los casos en donde procede abrir la información. Ahora, como todo derecho humano, no es absoluto, tiene limitaciones, y aquí entramos a otro marco conceptual que es importante prever en cualquier normativa.
¿Cuáles son las limitaciones? Hablábamos hace rato de si puedo establecer un catálogo taxativo o si debe de ser un catálogo abierto. Si establezco un catálogo abierto, acuérdense que en materia de excepciones no se aplica la mayoría de razón o la analogía. Tiene que estar de acuerdo con los estándares internacionales, los tratados internacionales que justo nos hermanan a todos, establecido en una ley en sentido formal y material, es decir, expedida por el Congreso, porque eso me garantiza que es un proceso dificultado de determinación de la excepción al acceso. Tiene que ser de manera temporal, no puedo reservarla por siempre. Por ejemplo, Francia tiene reservas de 150 años. Sí, tiene temporalidad, pero ya para qué le ponen 150 años. La verdad es que nadie te lo va a impugnar después ni va a estar atento a hacer el expediente. Entonces, en México tenemos 12 con posibilidad de prórroga, ¿no? De manera excepcional y con esta temporalidad y por una razón de interés público. El otro día hablamos, ¿qué es el interés público? Pues es como el espíritu del legislador, todos lo invocamos y nadie lo ha visto, ¿no? Nadie lo conoce. Bueno, pues es que el interés público sí es un concepto esencialmente controvertido, pero ¿qué es lo que me permite aclararlo? Cuando tiene que estar reflejado necesariamente en una ley. Entonces la ley me va a decir, el interés público es la seguridad nacional, que son las categorías de clasificaciones que tenemos que prever. Es la defensa nacional, es el quebranto de las relaciones internacionales, son los secretos, es una averiguación previa. Esa es la definición del interés público. Eso no quiere decir que no vamos a enfrentar problemas, tanto como autoridades como órgano garante, para definir en cada caso, oye, pues es seguridad nacional, sí, pero es el sueldo del ministro de la Defensa Nacional. No todo lo que se invoque como, o tenga que ver con una cuestión de seguridad nacional puede reservarse. Entonces, estos ejercicios siempre lo vamos a ver, pero lo importante es que debe de haber previsiones claras. Si yo dejo una causal de clasificación abierta, violo todos los estándares internacionales, porque pues puede ser el cajón del sastre y todas las demás parecidas. Oye, si se reservan esto, pues por mayoría de razón hay que reservar esto otro, ¿no? Y justo lo que no se permite es que haya una decisión discrecional o reglamentaria, en donde, ¿cómo tú te autorizaste ese catálogo administrativamente en el Ministerio de Defensa Nacional? No, tienen que ser las previstas en una ley. En ese sentido, nuestro marco conceptual, como se establece en México y en los convenios internacionales, es, en principio, toda la información es pública. Y por excepción puede estar clasificada, que es el género, y clasificada por dos razones: o porque está reservada y hay una temporalidad y hay un interés público y es excepcional, o porque es confidencial, y en confidencialidad no hay temporalidad. Debe mediar el consentimiento del titular de la información para que la información se abra. Y aquí encuentro otro tema interesante en Costa Rica. Ustedes tienen una ley de protección de datos, que justo lo que decía María José, cuando estamos viendo temas de acceso a la información pública, pues hay versiones públicas, oye, pueden obtener datos personales. Entonces el órgano o la autoridad que valora eso, pues tiene que hacer un ejercicio de protección de datos personales, ¿no? Entonces por eso siempre es recomendable que haya un solo órgano que conozca estos temas, porque necesariamente vas a tener que proteger a ambos cuando estás determinando el acceso a la información. El segundo problema que observo, porque no hay definición conceptual, y sí, digamos, el modelo mexicano lo previó, es la información confidencial, no de datos personales de personas físicas identificadas o identificables, sino las de personas jurídicas. Ellos no tienen datos personales, sin embargo tienen derecho a que la información que los ponga en desventaja competitiva sea protegida. Y no es una reserva temporal, es una confidencialidad hasta que esa persona jurídica permita el acceso. Y eso no está ni en la ley de protección de datos ni en la ley de acceso a la información, y es una categoría que no puede quedar fuera de protección. Ahora, las reglas claras, esto ya lo había mencionado, las condiciones para la validez de una reserva de acuerdo con la legislación mexicana y los tratados internacionales es que es temporal, tiene que estar en una ley y tiene que ser por interés público que se define en las propias leyes. La información confidencial, creo que me estoy adelantando, pues es la de los datos personales y la información de las personas jurídicas. En las personas jurídicas lo que solemos reservar es el patrimonio de una persona moral y los hechos o actos contables que los ponen en desventaja, son los típicos secretos comerciales. Y tenemos una que nos generó muchos problemas, que es la cláusula de confidencialidad, porque nos invocaban, no, pues es que información del rating de un canal del Estado,
Pues me la entregó la empresa que contraté con carácter confidencial. Oye, pero no es de ella. Ah, no, pero pues, es que está haciendo una comparación con las televisoras. Bueno, para empezar, no espero que le ganes al canal de las estrellas. Es un canal del Estado, un canal cultural, pero es información del canal 11. Se pagó con recursos públicos. Me pudo haber invocado una cláusula de confidencialidad de la empresa, pero no es válido, ¿no? Todo pacto en contrario a derecho, pues es no. Ahora bien, en el tema de datos personales, este es otro tema muy interesante. ¿Qué es un dato personal? Fíjense la definición que teníamos antes. Qué bueno que se reformó la ley. Es la información concerniente a una persona física identificada o identificable relativa, y empezamos con un catálogo inmenso a su origen étnico, racial, que esté referido a sus características físicas, morales o emocionales, su vida afectiva y familiar, domicilio, teléfono, patrimonio, ideología, código postal. Les queda variedad, ¿no? Y otras análogas, porque pues seguro se fueron, seguro, y que afecten su intimidad. ¿Qué es lo que te afecta a la intimidad? Eso ya todavía está peor. Pues hay alguien que a lo mejor en su preferencia sexual se siente orgulloso, y hay alguien que le afecta su intimidad. Entonces, pues no, es un catálogo muy complejo. Lo que se hizo es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. No importa qué tan bueno sea el dato de ella, qué tan sensible sea o no, lo que importa es que es información de esa persona. Ahora, hay datos personales que son públicos. ¿Por qué? Pues porque son de servidores públicos. Por ejemplo, el sueldo de un servidor público es un dato personal. ¿No? ¿No es un dato personal decir que gana cierta cantidad? ¿Que realiza cierta actividad laboral? ¿No es información concerniente a una persona física identificada? Sí, pero no es confidencial. ¿Por qué? Pues porque está previsto que deba difundirse oficiosamente, porque hay un interés público en que esa información se conozca. ¡Qué bien! Hay que revisar. Acuérdense de sus catálogos de difusión de información activa, que justo quiénes son los servidores públicos, cómo lo hacen, con qué lo hacen, para qué lo hacen, cuáles son los resultados de esa auditoría. Sí es una información pública, pero sí habla de nosotros. En México hay servidores que dicen, no, pero es que me expone que des mi sueldo. Por ejemplo, una instancia de seguridad social en Ciudad Juárez, el municipio más peligroso del mundo. ¿Es un dato personal que ganes esa cantidad? Sí. ¿Se difunde en el portal de obligaciones de transparencia? Sí. ¿Vives en el municipio más peligroso del mundo? Sí, pero se va a publicar. Porque si no empiezan las excepciones. Entonces, sí es un dato personal, pero no es confidencial por disposición de ley. Ahora bien, esto ya se los había dicho, es importante que una misma instancia conozca de protección de datos y de acceso a la información, porque generalmente confluyen. Tú justo cuando vas a revisar si es procedente el acceso, vas a tener que proteger los datos personales que haya, ¿no? Y si tienes dos autoridades, o caes en la bipolaridad, en la contradicción, este protege y este me abre, pues me voy a ir al órgano que sé que me va a abrir, porque lo va a ver con una perspectiva de interés público de apertura, o me voy a ir con el que va, es una barbaridad, ¿no? Y genera confusión de instancias. Por ejemplo, tengo dos casos paradigmáticos. La información fiscal es un secreto fiscal. Sin embargo, en México se abrió, y se abrió porque hubo un interés público superior de conocer a quién se le cancela el pago de impuestos, porque el requisito es que estés en estado de insolvencia, que sea incosteable el costo. ¿Y qué pasa si aparece Slim? Es una aportación en especie, está dejando de contribuir en el pago de los impuestos con sus contribuciones. En ese caso, se ponderó entre la protección de datos personales de carácter patrimonial y el acceso a la información. Otro caso, se liquidó una empresa en México que el sindicato, bueno, estaba agresivísimo. La gente que resultó liquidada tuvo la opción de incorporarse al nuevo organismo. Quien lo hizo peligraba su vida. Generalmente, cuando hay contrataciones, estamos todos de acuerdo que es información pública. Pero ¿qué pasa si peligra la vida de alguien? Es una información pública que se reserva. Entonces, por eso les digo, sí es importante que sea una sola instancia quien conozca de todo esto. Muy rápidamente, igual que todos tenemos la transparencia, el acceso reactivo, que es a solicitud, el oficioso, que es porque me meten o yo difundo información de manera activa sin que me dé una solicitud. En México hay plazos muy claros. Si me presentan una solicitud, tengo 20 días para contestarla y 10 días para entregar la información, y puede prorrogarse por un periodo más. Y para datos personales, somos organismo competente en materia de protección de datos
tanto en el sector público como a nivel nacional en el privado, también tenemos plazos muy claramente establecidos. Ahora, la contribución de México, me parece que no solo a la región, sino al mundo, en materia de acceso a la información, son sus sistemas. Tenemos ya muchos años con sistemas muy probados que facilitan el acceso a la información. El primero de ellos es el sistema Infomex. Está en internet, todas las autoridades tienen conexión a ese sistema, lo administra el IFAI, y de ahí tú puedes pedirle a cualquier autoridad del Ejecutivo y todas las demás que han firmado convenios, que prácticamente son todas. Entonces el particular está familiarizado con la forma de solicitar información y por ahí le contestan, no me gusta la información, por ahí recurro. Entonces desde la comodidad, podemos estar aquí y de aquí estar haciendo una solicitud de información, corriendo los plazos y aquí recurrir. Y además funciona como un archivo. Tenemos un diagnóstico en el IFAI claro de qué se le está pidiendo a las instituciones, qué están contestando, quién está contestando bien, quién no está contestando bien, y eso permite tomar acciones que garanticen la calidad del acceso a la información. Es gratuito, los tiempos de transacción pues no, o sea, son menores. Hace rato platicaba Marijó, oye, pues es que el internet allá no, quieren más presencial el acceso. En México hay 40 millones de usuarios de internet de 110. Y según el INEGI, la institución que maneja información estadística, aumenta en 5 millones cada año. Tenemos un público cautivo y ese es el mecanismo. Ahora, para la información pública que se difunde de manera oficial, también tenemos un sistema que es el portal de obligaciones de transparencia, que está estandarizado para todas las instituciones. Entonces, en particular ya está familiarizado con las fracciones y cómo pedir, porque es la misma pantalla, espejo, para cualquier autoridad. Ahí está, estructura, facultades, directorio, remuneración, y vas seleccionando la fracción que quieres, y también es un archivo de cómo se está atendiendo o cómo se están haciendo consultas. En 10 años, el Infomex ha registrado casi 1 millón de solicitudes de acceso a la información, y el portal de obligaciones casi 100 millones de consultas al portal. Ahora, también tenemos un mecanismo derivado de estos sistemas para buscar solicitudes, recursos, estudios, opiniones, y que pueda ser insumos que tenga cualquier particular. Ya para concluir, antes de que me saquen la tarjeta roja, ¿cuál es la perspectiva del derecho de acceso a la información en México? Lo hemos venido platicando. Pasar de una transparencia reactiva y una activa para difundir información, que ya la ley me dice, a una proactiva, en donde identifiques cuál es la información socialmente útil. Es decir, qué es lo que la gente quiere, no qué se le ocurrió al legislador. Casi todos tenemos, y esa que se considera relevante. El problema es, ¿cuál es la relevante? Pues la que la sociedad me pide más. Entonces, por eso estas herramientas electrónicas permiten saber qué es lo que la gente más solicita a cada institución. Ahora, la presentación de la información debe de ser en bases de datos reutilizables y que estén estandarizadas para que cualquier particular pueda comparar y de inmediato sacar un diagnóstico de lo que está pasando en el ejercicio de la función pública. Les pongo un ejemplo, y además son aliados estratégicos de las autoridades. Necesito, o las instituciones de salud publican cuántos desfibriladores, estos para sacarte un paro cardíaco, tienen en hospitales que funcionan, y dan los domicilios. A lo mejor no tiene la manera de contrastarlo. Un particular usa esa información, la interopera y ofrece el servicio a los particulares, y te dice, en caso de que tengas un infarto, ¿cuál es tu ubicación? Hay desfibriladores en tales instituciones públicas funcionando, tantos. Esa es la alianza con la ciudadanía, pero solo se logra a través de identificación de información socialmente útil y generación de bases explotables. Este es el tránsito. Vamos a pasar de las solicitudes y de la transparencia de ley a la identificación de información relevante a través de los sistemas de la sociedad civil, de los propios servidores públicos y de las comunidades que reportan información. Y entonces se produce un círculo virtuoso: sociedad y mercado, IFAI y las autoridades. Los próximos pasos es generación de lineamientos para que se produzcan bases de datos. ¿Han oído hablar de la transparencia por diseño? Significa, desde que nace el documento,
hazlo nacer en bases de datos reutilizables. ¿Qué pasó en Estados Unidos cuando las Torres Gemelas? Tuvieron muchos problemas para reaccionar. ¿Por qué? Porque no eran interoperables las bases de datos que tenían entre ellos. No había manera de contrastar entre las agencias lo que estaba pasando, dicho por servidores públicos del Departamento de Seguridad Interior. No hubo capacidad de respuesta. Nuestros países que estamos en este desarrollo tecnológico quizá incipiente, debemos de privilegiarnos de eso, decir, bueno, pues ya vimos lo que les pasó a ellos, podemos iniciar con la generación de documentos electrónicos que nos acerca al gobierno electrónico y con la creación de bases de datos interoperables y estandarizadas temáticamente. Tiempo. Muchas gracias. Quería ponerles unos ejemplos de lo que ha hecho México, incluso en sus compromisos con la RTA y Gobierno Abierto, pero más o menos con esto concluiría mi exposición. Les agradezco su atención.